hermanos, les saludo cariñosamente en el amor del Señor. En esta ocasión vamos a compartir un poco la palabra del Señor, como día jueves, donde estamos los hermanos oficiales bendecidos para entregar una reflexión bíblica. Y la reflexión bíblica para esta tarde se encuentra en el libro de Efesios. Vamos a leer un versículo. Efesios 5, 18, versículo 18. Y dice así en el nombre del Señor: No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor, para que el Señor me dé su gracia y al mismo tiempo para que todo aquel que esté escuchando esta palabra bendita sea de bendición para sus vidas. Le invito a que oremos. Padre amado, Padre celestial, en esta hora le damos gracias porque nuevamente, Señor, a través de estos medios podemos entregar su palabra bendita, Señor. Le pido en lo particular que usted me use, Señor, en esta tarde para poder bendecir primeramente a mi vida y así también a cada uno de nuestros hermanos que puedan escuchar esta palabra, Señor. Gracias porque aún podemos, Señor, predicar, Señor, a través de estos medios. Bendíganos, Señor, ayúdenos, y todo esto se lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Corta, ¿cierto?, la lectura de su palabra, pero de un contenido muy profundo. Recordemos que decía: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estaba leyendo otras versiones de otras Biblias y dice lo mismo: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual hay desenfreno, en el cual hay enfado, ruptura, en fin, distintas palabras que en el fondo generan una especie de quiebre. Pero en esta tarde el Señor me ha dado a entender que en realidad nosotros lo primero que hacemos cuando escuchamos esta palabra bendita es pensar en el vino como tal, ¿cierto? En el alcoholismo y cómo la gente puede perder sus hogares por los vicios, puede, ¿cierto?, perder su familia, un trabajo. Pero en realidad hay algo que al Señor me amonestaba hace tiempo, que va más allá del alcohol en sí, algo físico, y me amonestaba de lo que probablemente estamos viviendo en el día a día, sobre todo en estos días donde tantas dificultades alrededor nuestro, tanta desazón, tanta desesperanza, y lo que hay alrededor nuestro y principalmente también en el pueblo de Dios es una embriaguez espiritual. Cuando hay un estado de embriaguez, ¿cierto?, física, la persona probablemente en un comienzo puede estar en una etapa de euforia, contento, pero pasa el tiempo, ¿cierto?, y después ya deja esa euforia y se transforma en pena, tristeza, y para qué decir el otro día cuando ya la situación ha pasado, ¿cierto?, y esa embriaguez se transforma en dolor de cabeza, en resaca, en muchas veces arrepentimiento por haber hecho algo inconsciente del cual, ¿cierto?, la persona no tenía su voluntad de poder escoger si hacía algo o no, etc. Eso lo conocemos muy bien y no necesariamente hay que embriagarse para saberlo. Es mostrado, ¿cierto?, en películas, se hace mofa, ¿cierto?, muchas veces los humoristas, en fin, es algo que conocemos bastante bien. Pero lo importante es destacar en ese punto es el estado de inconsciencia, de no saber qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Un estado de euforia, un estado que no es el estado normal que tiene el ser humano. Pero el Señor esta tarde nos habla
de una embriaguez que es distinta a la física, sino que es una embriaguez espiritual, y que es algo que muchas veces voluntaria o voluntariamente hemos ido incorporando a nuestra vida cristiana, sobre todo en estos tiempos donde no nos podemos congregar, donde no hay tal vez en los cultos de hoy en día esa euforia, esa hablar en lengua, ¿cierto? Esa manifestación del Espíritu Santo colectiva, porque no estamos juntos. Entonces, ¿qué va pasando? Se va enfriando el pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Dios, tal vez ya no estamos glorificando a Dios como lo hacíamos antes, y todo ese tipo de cosas de alguna forma son manifestadas como una especie de embriaguez espiritual, como algo que nos tiene atrapados en un estado de letargo, en un estado donde no tenemos ganas, se podría decir, de estar cerca de Dios, alabar su nombre, de cantar, porque el enemigo nos ha puesto una y otra situación en la que tal vez como hombres estamos embriagados, estamos sobrecogidos, ¿cierto? Absorbidos por situaciones particulares, y nos estamos olvidando realmente de lo que es importante como hijo de Dios. Estamos perdiendo muchas veces el norte. Entonces, eso es lo que en realidad la palabra del Señor en esta tarde nos quiere entregar. Preocuparnos, ¿cierto?, de estar sobrios para el Señor, de que el Espíritu Santo, que algo tan hermoso que una vez que aceptamos al Señor, mora en nosotros. Solo somos templo del Espíritu Santo. Recordemos que antes Dios moraba, ¿cierto?, en un lugar físico donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y solamente algunas personas podían entrar a ese lugar, en ese caso sumo sacerdote. Pero cuando el Señor murió en la cruz, eso cambió y ya dejó de morar en un lugar físico hecho por mano del hombre, sino que hoy en día mora en nuestros corazones. Pero ese morar del Espíritu Santo depende mucho también de nuestras actitudes, depende mucho también del estado de sobriedad que tenemos por sobre el estado de embriaguez que podamos tener como hijo de Dios, donde no nos estamos dando cuenta que nos estamos enfriando, que no queremos, ¿cierto?, escuchar palabra de Dios, no queremos estar en su servicio, no queremos ver los cultos, en fin, como que ya todo da lo mismo, como que, como he escuchado por ahí, como que todos los días son lunes, no hay una diferencia entre un día y otro, estamos marcados por la rutina, estamos marcados por los problemas, por las situaciones, y eso nos va generando una embriaguez. ¿Y por qué también de alguna forma el Señor me hacía sentir esto? Porque lo confirma de alguna forma en los textos anteriores, ¿cierto?, a esta palabra, donde dice ¿cómo se llama? En el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que estás en esa embriaguez espiritual, en esa situación en la cual no te das cuenta, estás inconsciente espiritualmente de las cosas que el Señor ha hecho por ti. La palabra del Señor es tan clara cuando dice: aquel que perseverara hasta el final, ese será salvo. Y muchas veces estábamos tan seguros unos tiempos atrás de nuestra salvación, y hoy en día pareciera ser que casi ni siquiera nos preocupamos de eso, porque el enemigo es astuto y ha puesto todas estas situaciones, ¿cierto?, que hoy en día estamos pasando, para precisamente el pueblo de Dios principalmente se aleje de Él, no piense en Él ya como una opción, sino más bien piense en qué voy a hacer mañana, por no sé, las situaciones laborales, que está tan compleja, en fin.
tantas cosas que nos aquejan. Pero la palabra del Señor dice, ¿cierto? Estábamos leyendo el versículo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y eso es lo que realmente el Señor quiere de nosotros, que andemos llenos del Espíritu Santo, gozosos, contentos, a pesar de las pruebas, las adversidades. ¿Es difícil? Claro que lo es. Pero también sabemos, ¿cierto?, que el estar cerca del Señor, el estar lleno del Espíritu Santo, nos proporciona una fuerza, una sobriedad tan distinta a la que lleva el mundo en estas situaciones difíciles. No estamos libres, ¿cierto?, de situaciones particulares. Eso en ningún momento el Señor lo dijo así. Sin embargo, tenemos ese escudo, esa protección, algo donde poder sostenernos en el momento que estamos débiles. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos esta ayuda idónea, este ser supremo? Solamente si estamos sobrios y no embriagados, ¿cierto?, en lo espiritual. Mi hermano, esta sería la reflexión bíblica para el día de hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde, y espero que cada uno de ustedes que está escuchando esta palabra bendita haya sido fortificado, ¿cierto? Haya reflexionado, como dice la reflexión bíblica, en cuál es la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, y si estamos o no en un estado donde la espiritualidad que nosotros vivíamos el día a día está en un estado de embriaguez o en un estado de sobriedad. Oremos delante de la presencia del Señor. Padre amado, gracias le damos en esta hora porque hasta aquí hemos podido escuchar su palabra bendita. Gracias, Señor, por usarme. Gracias, Señor, por poder darme las palabras idóneas para poder entregarles a su pueblo, Señor. Yo le pido, Señor, que usted nos ayude, Señor, que sea nuestro amparo, nuestra fortaleza en tantas situaciones adversas que hoy en día nos ha tocado vivir, Señor. Pero por ninguna cosa, Señor, nos aparte, Señor, de su presencia, especialmente en estos estados muchas veces que hemos estado de embriaguez espiritual, donde nuestro amor, ¿cierto?, nuestra manifestación, nuestra gratitud hacia usted, Señor, ha sido mermada, Señor, ha sido nublada por las situaciones que vivimos. Pero usted, Señor, nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo, que este templo que somos nosotros casi nos dé albergue a tanta espiritualidad que podamos tener de parte suya. Ayúdenos, Señor, a que ese Espíritu Santo more en nosotros continuamente y nos haga resplandecer su rostro, Señor, que podamos ser luz en este mundo y que no seamos parte de las tinieblas, Señor. Le agradecemos, Padre amado, porque aún tenemos esta palabra bendita en medio nuestro, Señor, para poder leerla, escudriñarla y exhortarla, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo lo que usted hasta aquí ha hecho por nosotros, por lo bueno y por lo malo. Todo esto se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Le invito a que glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Grande amor, profundo amor, perfecto amor, es de Cristo Jesús para mí. No lo puedo entender,